La encontramos en el libro de Santiago, capítulo 1, del verso 13 al 15, que dice así: cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Inclinemos nuestro rostro, Dios Padre, que estás en gloria. En esta mañana, Señor, toma tu control de este sermón, Señor. Que tu presencia, Padre eterno, no nos deje, Señor. Que tu Espíritu Santo, Señor, esté, Señor, redarguyendo cada una de nuestras vidas, Señor. Y que tu palabra, Padre, penetre, Señor, a nuestros huesos, nuestras coyunturas, Señor. Venga tocando, Señor, nuestro más íntimo, Señor, lugar, Padre. En esta hora, derrama tú de tu gloria, de tu presencia, Señor. Y usa, Señor amado, mi boca, Padre, para que yo pueda declarar tu palabra. En esta hora, en el nombre de Cristo Jesús, oramos. Amén. Para que nosotros podamos entender, hermanos, lo que el apóstol habló, nosotros tenemos que entender cuáles son las consecuencias del pecado en cada uno de nosotros, cuál es la importancia de la palabra de Dios en nosotros y cuál es la importancia también de los frutos. Porque hoy vamos a hablar de un fruto que es la fe, pero el mismo apóstol Santiago habla también de la fe. Si usted se adelanta una hoja en el capítulo 2 de Santiago, en el verso 17 y 18, dice así: así también la fe no tiene obras, es muerta en sí misma. Pero algunos dirán: tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. ¿Qué es lo que está queriendo entender, darnos a conocer, hermanos? Cuando usted acepta a Cristo, cuando usted es salvo, usted tiene fe, lo hace por fe. Pero es una fe salvadora, amén. Pero el apóstol está diciendo, esa fe no se puede quedar hasta ahí. Tú tienes que proyectarlo, sacarlo. ¿Cómo? Con nuestras obras, con nuestros actos, con nuestro testimonio. Por eso él dice, si tú tienes fe, pero esa fe no tiene obras, entonces es muerta. O sea que para que nosotros tengamos fe, tenemos que tener fe completa, creyendo que ya somos salvos, pero también nosotros tenemos que testificarlo, sacarlo a luz. Usted es una hija de Dios, usted es un hijo de Dios. ¿Cómo lo saben? Por nuestros actos. Esa es lo que el apóstol nos está hablando. Pero también nos está hablando de las tentaciones y nos está hablando de que Dios no puede venir a tentarnos, a probarnos a nosotros para que nosotros pequemos. Él prueba a su pueblo, sí, amén. Pero para que haya un pecado en cada uno de nosotros, tiene que haber voluntad. ¿Y esa voluntad de parte de quién es? De nosotros. O sea, hermanos, que si usted ve una tentación, si usted está en la palabra del Señor y usted sabe qué es lo que dice la palabra, usted qué es lo que va a huir de esa tentación y no va a ser pecado. Fue tentado, amén, pero no cometió pecado. Pero ¿qué es lo que pasa si viene la tentación y usted, como la mujer de Lot, voltea a ver para atrás, una segunda mirada, y empieza usted ¿qué? A anhelarlo? Cuando usted empieza a anhelar, a desear, está en su mente y en su corazón, entonces es donde viene el pecado. ¿Por qué? Porque usted lo va, cuando usted desea algo, usted lo va a hacer. Amén. ¿Sí me entiende? Si yo dejo, un ejemplo, $1 aquí, ese dólar usted puede decir no es de nadie. Entonces, ¿qué pasaría si cuando yo regreso ya no está ese dólar? A alguien le dio tentación de que estaba el dólar mal puesto y entonces dijo, pues
nadie me mira, nadie me ve aquí, todos ya se fueron. Entonces, ¿qué? Usted lo pensó, usted lo maquinó, usted lo deseó y usted lo hizo. Entonces, usted cometió el pecado de robar. ¿Por qué? Porque usted tomó lo que no era suyo. Amén. Eso mismo pasa cuando un hombre peca con una mujer. Es lo mismo. La mira, le echa un reojo, pero esa mujer es ajena. O ese hombre es ajeno. ¿Qué es lo que pasa? Usted lo pensó, usted lo deseó y usted se acercó y lo hizo. Entonces, ahí hubo una premeditación, alevosía y ventaja. Ahí es donde el Señor dice, yo puedo venir y decir, estoy siendo probada, pero de mí depende salir aprobada o reprobada. Amén. Entonces, hermanos, ya que entendemos lo que el apóstol Santiago nos está diciendo, que número uno, eso no viene de Dios. Cuando usted dice, ay, Dios me está probando, o Dios me puso esto, no, eso no viene de Dios, porque dice la palabra de que Él no tienta a nadie. Verso número 13. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios. ¿Por qué? Porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Eso significa, el verso 14, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces, hermanos, el día de mañana, si hay un pecado en nosotros, no podemos nosotros venir a echarle la culpa a Dios. Porque la palabra de Dios dice que Él no lo hace, sino que nosotros, de nuestra propia voluntad, porque usted accede a eso, usted puede venir a ser tentado. Y usted puede cometer ese pecado. Y ese pecado, dice la palabra de Dios, que va a dar a luz muerte. Amén. Ahora bien, fíjese, cuando nosotros tenemos el Espíritu Santo, cuando nosotros tenemos la palabra de Dios y nosotros la creemos, la declaramos, la vivimos, todo lo que venga a nuestra vida, hermano, usted tiene que ser como Jesús, que le venía el enemigo y le ponía todo enfrente y él bíblicamente lo rechazaba y él vencía. Amén. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Pero, ¿qué es lo que pasa en nuestro corazón? Muchas veces hemos venido y muchas áreas de nuestro corazón están muertas. Entonces, ¿qué es lo que hace el Espíritu Santo? Empieza a regenerar. ¿Sabe qué es regenerar? Volver a dar vida. Comienza el Espíritu Santo a renovar, regeneración completa en nuestro corazón. Y cuando nosotros permitimos eso, no va a haber ninguna tentación que venga a nuestra vida y no la podamos haber superado. Pero si nosotros no está el Espíritu Santo, que es el que nos va a limpiar todo eso, nos puede pasar lo que le pasó al ejemplo que yo les traigo en este día. Y vamos, hermanos, a buscar en nuestra palabra en el libro de Segunda de Reyes, capítulo número 5. Y hoy vamos a hablar acerca de un siervo, de un criado que tenía el profeta Eliseo. Usted y yo ya lo hemos escuchado, lo hemos leído. Es el siervo Gesi. Amén. Segunda de Reyes, capítulo número 5. Recuerda que la palabra de Dios nos dice que por nuestros frutos nos conoceréis. Y que sobre toda cosa guardada tenemos que guardar ¿qué? Nuestro corazón. Amén. ¿Qué fue lo que ocurrió en Gesi? Hoy lo vamos a ver, hermanos. Fíjese, este libro de Segunda de Reyes, capítulo número 5, nos muestra dos personajes. Usted va a decir, ¿cuál es la diferencia? Uno era un general, el otro era un siervo. Uno era rico, el otro no era rico. Uno era enfermo de lepra y el otro no estaba enfermo de lepra. Entonces, ¿qué tiene que ver esto? Y vamos, hermanos, a comenzar a escudriñar la palabra del Señor. Vamos a leer desde el versículo número 1, Segunda de Reyes, capítulo 5. Vamos a comenzar en el capítulo 5,
5, verso 1. Dice, Naamán, general del ejército del rey de Siria. Él tenía un título, era un general. Él no era israelita, él era sirio. Amén. Era varón grande delante de su Señor y lo tenía en alta estima. ¿Qué significa eso? Era su favorito, era el mejor que tenía el rey. Porque por medio de él había dado Jehová salvación a Siria. Este era un hombre valeroso en extremo, pero tenía algo. ¿Qué? Era leproso. Él tenía una enfermedad. Este era Naamán. ¿Quién era Gesi? Usted sabe que Gesi era el siervo de Eliseo. ¿Se recuerdan que Eliseo era el siervo de quién, hermano? De Elías, amén. Y Elías dice que cuando atravesó el Jordán fue sucedido por el siervo Eliseo, amén. Y este siervo Eliseo ya era profeta, tenía la doble porción de que él había pedido de Elías. Elías hizo 7 milagros, Eliseo hizo 14 milagros, el doble, porque él pidió la doble porción. Pero él necesitaba un criado. Entonces, dice que él fue a dónde? Prácticamente a buscar a este siervo, Gesi. Fíjese bien, Gesi significa su nombre, Valle de Visión. Y este varón había sido prácticamente, había tenido la bendición de ser elegido como un siervo de un profeta, no de cualquier profeta, era el profeta más grande que tenía en esos momentos el pueblo de Israel. Y él tenía una visión, servir a su Señor, pero también tenía que aprender, él tenía que buscar, él tenía que estar con él. ¿Para qué? Para que los proyectos que Dios tenía y la visión que Dios tenía en Israel continuaran. Porque la Biblia no lo dice, pero si él era el siervo de Eliseo, significaba que el día que el Señor tomara a Eliseo, él podía seguir sus pasos. Amén. Él podía ser probablemente el tercer profeta de Israel. Pero ¿qué fue lo que pasó? Nosotros vemos que Gesi, él andaba en todas partes con el Señor de él, que era Eliseo. Él aprendió, él vio cómo él hacía los milagros. Y la Biblia empieza a narrar, hermanos, en este libro de Segunda de Reyes, empieza a narrar un sinfín de milagros que Eliseo hizo. Dios usó a Gesi para que le dijera que, porque Eliseo se preguntaba, ¿qué puedo yo hacer por esta tsunamita? Que dice la palabra de Dios que le había dado un cuarto, una casa, una mesa, una cama, para que cuando él llegara, él pudiera descansar. Ella era muy buena con el siervo de Dios, pero le preguntó, ¿necesitas algo? ¿Todo va bien? Y todo iba bien. Pero Gesi le dijo, ¿sabes qué, Señor? Ella no tiene hijo. Y entonces Dios usó a Gesi para que le diera la bendición a esta mujer. Porque cuando el profeta supo que ella no tenía hijos, la llamó y le dijo, ¿sabes qué? De aquí al próximo año vas a tener un hijo. Y le dijo ella, tú te burlas de mí, Señor, porque yo no puedo. Y le dijo, va a ser así. Y al siguiente año ella tenía su hijo. Recibió la bendición porque Gesi había abierto los ojos. ¿Sabe qué tenía Gesi? Una capacidad para observar. Hay hermanos y hermanas que tenemos una capacidad para observar. Muchas veces la usamos para beneficio de Dios y muchas veces la usamos para criticar. Pero cuando Dios usa esa capacidad que nosotros tenemos para su servicio, nosotros podemos ser de gran bendición. Porque probablemente el pastor no había visto algo, pero usted sí. ¿Y qué es lo que pasa? Le dice,
¿sabe qué, pastor? Mi hermano tiene esta necesidad. Y es ahí donde se puede llegar y se puede dar esa bendición. Y hermanos, si usted estudia un poquito más acerca de lo que el profeta Eliseo tenía, déjeme decirle que él estaba a cargo de una escuela de profetas, donde estaban jóvenes preparándose para el servicio del Señor. O sea, hermanos, haga de cuenta que es el instituto bíblico. Pero ¿sabe qué? En esa escuela de profetas, ahí estaba Jesús. Y dice que cuando llegó Eliseo, la Biblia no dice, oh, lo tomó y él era el más brillante y él era el mejor de la clase. No lo dice. Pero el profeta tenía discernimiento, el profeta veía, él era el vidente. Y se le hizo bien que Giezi estuviera con él y aprendiera. Probablemente tenía muchas cualidades, porque no así por así iba a ser el siervo del profeta. Amén. Entonces, dice la palabra del Señor que cuando iba, cada vez que aprendía y aprendía más y más, usted puede leer todo Segunda de Reyes desde el principio, capítulo 4, ahí están un sinfín de milagros que hizo el profeta Eliseo. Uno de ellos fue cuando él, a este mismo hijo de la tsunamita, dice la palabra de Dios que murió, y ella entró en amargura y en dolor, y se fue a ver al profeta, y el profeta le dijo que ella se postró a sus pies y le dijo, hay una amargura en su corazón, le dijo a Giezi, déjala. ¿Y sabe qué le dijo? Tanta era la confianza, tanto era que Giezi tenía que aprender, le dijo, toma mi báculo y adelántate. Y si alguien te saluda, no le contestes, sigue derecho, llega a la casa, y cuando llegues a la casa, pon mi báculo en la cara del muchacho. Y dice la palabra de Dios que Giezi agarró vuelo. Me imagino que pues era más joven que el profeta, llegó mucho más rápido. Cuando llegó la tsunamita con el profeta, ¿qué era lo que había pasado? Nada. ¿Por qué? Porque cuando él llegó y puso el báculo del profeta en la cara, en la frente del muchacho, dice que el muchacho no hablaba y que el muchacho no hacía nada. ¿Por qué? Porque estaba muerto. Entonces, hermanos, ahí nosotros nos damos a entender algo tremendo. No importa, hermanos, si usted tiene una responsabilidad o Dios le da una autoridad, pero si usted no la cree, si su espíritu no busca de Dios, usted no tiene eso en su vida. Y va a decir, yo oro por el hermano, pero no sana. Yo oro por la hermana, pero no viene. Pero cuando llega alguien que está revestido, porque era lo que no tenía él no tenía el revestimiento del Espíritu Santo. Cuando llega alguien y declara solamente una palabra, pasa. ¿Por qué? Porque él sí tiene la autoridad de Dios. Y así no la tenía. Él tenía el báculo, pero un palito así no hace nada si no está la autoridad de Dios. Y entonces fue el profeta y dice que él sí hizo muchas cosas con este muchacho, y el muchacho volvió a respirar. Estaba muerto y volvió a respirar. ¿Qué fue lo que pasó? Él vio con sus ojos la resurrección. Él tuvo eso, esa bendición. Imagínese si usted hubiera estado en los tiempos de antes, si usted hubiera visto a Lázaro salir de la tumba, ¿usted creyera? Yo digo que sí. Se quedaría, yo creo que sin comer 2 días. ¿Sabe por qué? Porque uno no lo puede creer. Hubo una noticia hace unos días que a mí me impactó. Yo no sé si usted la vio, que nació un bebé y lo declararon muerto. Creo que fue en México.
Y cuando lo pusieron en la morgue, no sé exactamente por cuántas horas, y llegó la funeraria a levantar a la criaturita, cuando se la llevaron para pues, embalsamarla y todo, el niño lloraba. Y entonces fue que se alarmaron, porque lo habían declarado muerto en el hospital, había estado por varias horas en la morgue, en un lugar frío, y luego que dice que estaban con personas que estaban ahí con COVID, que habían muerto con COVID, un recién nacido, y lo habían llevado a la funeraria. En la funeraria resulta que el niño estaba vivo, y que ahora pues está, gracias a Dios, en el hospital, y que está mejor. Pero uno se asombra y dice, ¿cómo es posible? Pero en los tiempos de antes, Lázaro tenía días de haber muerto. Este jovencito ya tenía probablemente horas, porque no sabemos el trayecto que la tsunamita tuvo que tener para llegar a donde estaba el profeta, y luego de regreso. Y Dios lo resucitó por medio de este varón. Y nosotros vemos que todo eso, Jesse lo miraba. Jesse miró cuando le dieron al profeta 20 panes de cebada y le dijeron, alimenta a todos estos. Y le dijo el profeta a Jesse, repártelo. Y le dijo él, ¿cómo voy a repartir 20 panes para 100 personas? Y le dijo el profeta, repártelo, dales de comer. Y dice la palabra de Dios que él declaró, porque Jehová dijo que comerán y sobrará. Entonces Jesse lo vio. Jesse vio cuando estaban alrededor los sirios rodeándolo, y resulta que tenía miedo y le dijo, Señor, ¿y ahora qué vamos a hacer? Y le dijo, no tengas miedo. Y oró, y dice la palabra de Dios que cuando él oró, le dijo, Jehová, ábrele los ojos para que él pueda ver. Y dice que el siervo pudo ver, y que vio que estaban a su alrededor de Eliseo, gente con carros de caballo, y eran carros de fuego, hermanos. Él lo pudo ver. Yo digo, tantas cosas que él vivió, y su fe no creció. Tantas cosas que él no se lo contaron. Él estaba en la primera fila. Él estaba, ¿sabe por qué? Porque Jesse oraba con su Señor. Jesse compartía con su Señor. Jesse iba donde el Señor, su Señor iba. Ahí era donde él estaba. Pero llegó la prueba. Muchas veces Dios nos ha puesto en lugares privilegiados, pero es ahí donde el enemigo le dice al Señor, ¿ya viste a mi siervo? Le dice el Señor, mira cómo es. Y le dice, espérate tantito, nomás deja que yo lo pruebe y vamos a ver de qué está hecho. Y es ahí donde viene la prueba para Jesse. Y nosotros muchas veces creemos, hermanos, que ese mover que tenemos, o ese mover que nosotros vemos, ese desarrollo que nosotros hemos tenido, es suficiente. Yo le voy a decir algo. Jesse tenía que aprender que él tenía un líder, y ese líder iba un día a partir y él iba a suceder. La palabra del Señor desde Génesis nos enseña que a sus siervos no eran eternos, iban generaciones sucediendo, o sea, iban tomando su lugar. Como por ejemplo, ¿ustedes se recuerdan de Adán? Adán tuvo un hijo que se llamaba Set, y Set lo sucedió a él. ¿Se recuerdan de Noé? Noé también él tuvo 3 hijos, pero uno de sus hijos, Sem, lo sucedió. Y nosotros nos ponemos a pensar, cada vez la palabra del Señor nos está enseñando, Moisés tenía hijos, y amén, pero ninguno de sus hijos lo sucedió a él, sino al siervo que Dios había puesto. ¿Quién fue? Pues Josué. ¿Sabe cuánto tiempo tuvo que estar aprendiendo de Moisés Josué?
Más, yo creo que más de 40 años. Porque caminaron 40 años en el desierto. Pero y si contamos nosotros lo que estuvieron batallando en el proceso de que estuvieron en Egipto, él estuvo aprendiendo. Imagínense, estar aprendiendo 40 años, hermano, para que usted pueda caber en los zapatos del siervo de Dios. Es tremendo. Vemos nosotros que Elías también era un siervo de Dios y lo sucedió Eliseo. Ahora Eliseo tenía este siervo y él tenía la esperanza, la confianza de que este siervo lo sucediera a él. Y fíjese qué tremendo, hermanos, que nosotros vemos que en el corazón de Giese había muchas cosas. No había regeneración en el corazón de Giese, porque él no lo había permitido. No había, él estaba no sé cuántos años, no me pregunten porque no lo sé, no sé cuántos años estuvo en la escuela de profetas y no sé cuánto tiempo estuvo aprendiendo de Eliseo. Pero aún así, con todo lo que él vivió, él tenía muchas cosas en su corazón. Y es lo que el día de hoy nosotros vamos a escudriñar. Y fíjese bien, ¿cómo nosotros podemos entender lo que Giese tenía? A través de lo que sucedió con Naamán. Cuando Naamán se enteró que en Israel podía ser sano de lepra, dice que le dijo al rey que sí podía ir, y el rey le dijo que le iba a extender una carta. Fíjese bien, el verso número 5 de Segunda de Reyes, capítulo 5. Y le dijo el rey de Siria: anda, ve, y yo enviaré cartas al rey de Israel. Fíjese bien cómo salió Naamán de Siria. Salió pues él, o sea Naamán, llevando consigo, ¿cuánto? 10 talentos de plata, 6,000 piezas de oro y 10 mudadas de vestido. O sea que este varón se fue bien cargado, bien cargado. Prácticamente, hermanos, si nosotros lo traducimos a dólares, haga de cuenta más o menos que él llevaba bajita la mano como unos 3 millones, más o menos, como 3 millones, en oro, en plata y en vestidos, porque cada vestido, yo busqué en línea, que cada vestido de lino fino que él llevaba costaba más de $1,000. Imagínense vestir un vestido de $1,000, pero él llevaba, ¿cuántos? 10. Él llevaba 10. Y si nosotros traducimos, hacemos la conversión de cuánto de plata y cuánto de oro, imagínense, él llevaba más de $3 millones. En sus burritos o sus mulas, no sé en qué él lo llevaba, pero él lo llevaba. ¿Por qué? Porque era la forma que él pensaba que podía pagar un milagro. Por eso. Ahora bien, fíjense, cuando llegó a Israel, él no fue con nadie más, sino que ¿con quién? Con el rey de Israel. ¿Por qué? Porque él pensaba que el rey de Israel lo iba a hacer el milagro. Pero el rey de Israel se preocupó mucho en su corazón y dijo: yo no puedo hacer eso, porque él no tenía la unción, hermano. Cuando usted no tiene la unción del Espíritu Santo, usted no puede hacer nada. Porque es por más que usted dé vueltas y invoque y haga de todo, cuando no está Dios, no pasa nada. Y entonces, ¿qué es lo que dice que el rey hizo? Rasgó sus vestidos. Y cuando él rasgó sus vestidos, el profeta Eliseo escuchó que había alguien enfermo y que el rey estaba en agonía, estaba preocupado. ¿Por qué? Porque si él no hacía este milagro para este varón, el rey pensaba: van a venir los sirios y nos van a matar, vamos a tener guerra. Entonces dice que le dijo Eliseo: ve, y dile que me lo mande, que no se preocupe. Y entonces agarró sus burritos, Naamán,
agarró todas sus riquezas y se fue a donde estaba Eliseo. Pero ¿cuál fue la sorpresa? Que Eliseo no salió de su casa. No, verso número 10. Dice, entonces Eliseo, ¿qué es lo que pasó? Le envió a un mensajero. No se puso frente a él. No le dijo, dime qué es lo que quieres y yo te lo voy a hacer. Le envió un mensajero. ¿Y quién era ese mensajero? Giezi. Cuando él mandó a Giezi afuera, en la calle, Dios empezó a probar la compasión que tenía en Giezi. ¿Qué es lo que tú vas a ver? ¿Vas a ver la necesidad o vas a ver lo que tú puedes quitarle a la persona? Dios lo probó. ¿Qué vio Giezi? Giezi no vio un hombre leproso, un hombre que estaba necesitado de ser sano. Giezi vio los burritos llenos de plata, de oro y de vestidos. Eso fue lo que él vio. Siga leyendo. Entonces Eliseo le envió un mensajero diciendo, ve y lávate 7 veces en el Jordán y tu carne se te restaurará y serás limpio. Simplemente, usted sabe perfectamente la historia de Naamán. Yo no voy a entrar en profundidad con Naamán porque no es mi personaje es Giezi. Pero yo lo que le quiero decir es que él hizo lo que hizo, se enojó y todo, Naamán, pero lo hizo. Y fue al Jordán y dice que lo hizo como el profeta lo había dicho. Y cuando salió del Jordán, su piel era hermosa como la de un bebé, suavecita, tersa, ya no estaba lleno de lepra. Su lepra había sido sanada. Pero ¿qué fue lo que había pasado en el corazón de Naamán? Era un hombre sirio, un hombre con una necesidad, y ahora era un hombre sano y un hombre agradecido. Y dice la palabra del Señor que él llegó y él quería pagarle a Eliseo. ¿Y cómo? Quería entregarle todo lo que él traía. Él quería darle los vestidos, él quería darle el oro, él quería darle la plata. Y fíjese bien, y dice la palabra del Señor que cuando Eliseo vio todo, yo me imagino que Eliseo no tenía una casa súper grande ni comodidades. Probablemente vivía modestamente y no lujos, no nada. Pero le dijo, ¿sabes qué? No. Todo lo que has traído no lo necesito. Llévatelo. Y él trató de persuadirlo y le dijo, no. ¿Sabe por qué? Porque Eliseo le quería enseñar una cosa a Naamán. Los milagros de Dios no se ven. Una oración no se debe. Eso es gratuito. Porque ¿cómo vas a cobrar lo que tú recibiste por gracia? No lo puedes hacer. Porque si tú lo haces, entonces hay algo en tu corazón que se llama avaricia. Y eso Dios lo rechaza. ¿Qué era lo que tenía Giezi? Tenía avaricia. Tenía egoísmo porque lo quería para él. Tenía muchos frutos de la carne, hermanos, que en ese momento, a lo mejor en todo lo que vivió con Eliseo, no se había visto nada. Él estaba bien. Pero cuando Dios probó su vida, cuando Él permitió que Giezi entrara en esa línea para ver qué era lo que había en él, resulta que descubrió que Giezi tenía envidia, tenía avaricia, tenía codicia, tenía mentira, tenía egoísmo, tenía muchos frutos de la carne que no había permitido que el Espíritu Santo lo limpiara y lo sacara. Entonces, hermanos, muchas veces nosotros estamos en esa situación. Venimos a la iglesia, pero no somos limpios. Venimos a la iglesia buscando de Dios, pero hay algo que no queremos dejar. Y cuando tú no le quieres dejar permitir al Espíritu Santo que haga algo, Él no lo va a hacer.
porque es voluntario. Y dice la palabra de Dios que Giesi empezó en su mente y en su corazón. Y vamos a enfocarnos, hermanos, en el capítulo 20 de Segunda de Reyes, capítulo 5. Fíjese bien. Versículo 20. Versículo 20, capítulo 5. No nos vamos del capítulo 5. Giesi, hermanos, empezó a hablar solo. ¿Usted sabe qué es hablar solo? Tener un monólogo solo. Como cuando usted está pensando lo que va a decir y muchas veces usted empieza a abrir su boca y usted lo dice y muchas personas se quedan, ¿qué está haciendo? O a veces, ¿no les ha pasado que hoy en día, como todos se ponen ¿cómo se llama? Sus manos libres y están ahí caminando y están hablando y usted se le queda viendo a la persona como que está loquito, ¿verdad? Algo así. No, hermanos, la tecnología. Pero en ese momento no tenía que decir ni teléfono celular, ni tenía nada de eso. Estaba hablando solo, en su corazón, pensando en su mente. Y dice el verso número 20, entonces Giesi, criado de Eliseo, el varón de Dios, dijo entre sí, ese dijo entre sí, el que estaba hablando solo. Y fíjese lo que dijo: he aquí mi señor estorbó a este sirio. ¿Cómo? Ahora resulta que el siervo tenía el discernimiento y no el profeta. Estorbó a este sirio. ¿Era Dios hablando? Muchas veces nosotros pensamos que Dios habla por nosotros, pero no es Dios, hermanos. Es usted, soy yo, que usted está pensando. No, hasta nos confundimos y decimos nosotros, esto no es de Dios. ¿Y usted cómo va a saber que eso no es de Dios? Por el discernimiento. Y si usted no tiene discernimiento, usted no puede ver y decir, ay, esto yo lo recibí porque era de Dios. Lo que Dios da, pasa. Lo que no es de Dios, no pasa. Entonces, este varón estaba diciendo que había estorbado su señor a este sirio. Y dice, no tomando de su mano cosa que habría traído. Vive Jehová, fíjense bien, como nosotros decimos, ¿verdad? El Espíritu me dijo. ¿O qué otra frase decimos? El Señor me habló. Y muchas veces no es cierto. Él dice, vive Jehová. Esta era la frase que él iba a decir. Vive Jehová, que yo no voy a permitir que este varón se vaya sin dejar la bendición aquí. Era lo que él dijo. A veces nosotros tenemos líderes en la iglesia y tenemos que sujetarnos a esos líderes. Dios nos quiere enseñar, para poder ser un buen siervo de Dios, tenemos que aprender la sujeción, para que el día de mañana, que el líder ya no esté, usted pueda caber en los zapatos del líder. Pero si usted no se sujeta a lo que el líder dice, entonces ¿qué clase de siervo va a ser? ¿Y qué clase de siervos va a tener? O sea, entonces, hermanos, que cuando el varón estaba hablando entre sí y estaba diciendo, vive Jehová, que yo voy a correr y que voy a alcanzar a este sirio, porque dice, correré yo tras él y tomaré de él alguna cosa. ¿Qué era el propósito de Eliseo? ¿Qué le quería enseñar a Naamán? El milagro de Dios no se vende. Y Dios te dio la oportunidad, y en el corazón de él ya estaba que él iba a hacer holocaustos a Dios, que él iba a buscar a Dios. Pero venimos nosotros con el espíritu de Giesi y estorbamos y pensamos que nosotros estamos en lo correcto. Y dice la palabra de Dios que él fue y corrió. Y cuando corrió, hermanos,
fíjese bien, y se le acercó para pedirle. Solamente yo me recuerdo, usted se recuerda en el libro de Hechos, la palabra de Dios narra algo parecido a lo que la iglesia estaba haciendo con el mago Simón. Dice la palabra de Dios que Felipe estaba predicando en Samaria y que muchos eran salvos, que muchos eran salvos, que muchos aceptaban a Dios y se estaban bautizando. Cuando los apóstoles oyeron lo que estaba aconteciendo, dice que mandaron a Pedro y a Juan. ¿Y qué fue lo que pasó? Ellos llevaban una cosa. Ya no iban a bautizar porque Felipe ya lo había hecho. Ya no iban a hablar la palabra de Dios porque Felipe ya había declarado la palabra de Dios y el pueblo era salvo. Ellos iban con un propósito: que recibieran el Espíritu Santo. Cuando este mago vio que la gente empezaba a recibir el Espíritu Santo por medio de imposición de mano, le dijo: dame lo que tú tienes, te puedo ofrecer dinero para comprarte el don. Entonces nosotros vemos lo que le dijo Pedro, y le dijo: tu dinero, ¿qué, hermanos? Perezca contigo, porque tú no tienes ni parte ni suerte en eso. Más bien, pídele perdón a Dios y arrepiéntete, porque lo que tú estás haciendo no es de Dios. Si tú te quieres salvar, pide perdón y arrepiéntete, porque lo que Dios da, nadie lo puede comprar. Eso fue lo que le dijo el apóstol. Jesse estaba queriendo algo que el profeta le había dicho: no va a ser vendido. Entonces, sigamos, hermanos, leyendo. Fíjese bien, llegamos nosotros a lo que es en el versículo 21. Siguió Jesse a Naamán, y cuando vio Naamán que venía corriendo tras él, se bajó del carro para recibirle y dijo: ¿va todo bien? Era una forma de estar bien, todo está bien allá. Y él le dijo: bien. Mas no sabía que lo que le iba a venir era peor. Él no lo sabía. Él estaba preparando, él estaba cayendo en su misma trampa. Y fíjese bien, dice la palabra de Dios: mi Señor me envía a decirte. Hermanos, ¿sabe qué es lo que además de la maquinación que había en su corazón, sabe qué le estaba enseñando? Que había en su corazón mentira. ¿Lo mandó Eliseo? No. ¿Quién fue de su propio pie? Ese. Y le dice: mi Señor me envía a decirte: he aquí, vinieron a mí en esta hora del monte de Efraín 2 jóvenes de los hijos de los profetas. ¿Había ocurrido eso, hermanos? No. ¿Sabe cuál es el problema de la mentira? Y yo se lo voy a decir en esta mañana. Cuando usted dice una mentira, tiene que seguir mintiendo para que la otra persona se la crea. Y cuando usted dice y dice mentira, usted cree que su mentira es verdad. Entonces, ¿qué era lo que Jesús decía? Ay, mi Señor me envía a decirte: hay 2 hombres de la escuela de los profetas que vinieron y necesitan solamente un talento de plata y unos vestiditos. ¿Qué son para ti? Unos vestiditos. Y entonces, él no solamente estaba cayendo en codicia, en avaricia, en mentira. Y para que él entrara en ese papel, yo se lo voy a decir, yo no soy actriz, pero los actores, para que ellos puedan entrar en ese papel, tienen que creérselo. Y dicen muchos que hasta que acaba la película, ellos están metidos en ese papel. Entonces, ya se estaba metiendo en un papel de un mentiroso, de un suplantador. ¿Usted sabe qué es un suplantador?
una persona que quiere ser alguien más y no él. Que si quería ser su Señor. ¿Cuál era la función o el trabajo de Giezi? Alguien que me lo diga. Ser siervo. Era un siervo. No era un profeta. ¿Qué era lo que él estaba queriendo hacer aquí? Ser un profeta. Porque dijo, no, mi Señor estorba a este siervo. Vive Jehová, que yo no lo voy a permitir. Cuando Dios te da tu puesto de siervo, valóralo, porque el día de mañana vas a ser un buen líder. Pero si tú no eres un buen siervo, ¿cómo vas a ser de líder? Vas a dar lástima. Era lo que este varón estaba haciendo. No puede uno desear el privilegio del otro, porque Dios te dio un privilegio y ese privilegio tú lo tienes que amar y lo tienes que cumplir. Porque el día de mañana, cuando Dios te ponga en alto, tú vas a desempeñar muy bien ese trabajo, porque lo poco que hiciste, en lo poco que Dios te puso a hacer, lo hiciste excelente, tú lo vas a hacer excelente cuando estés arriba. Pero si tú no lo haces cuando estás abajo, ¿cómo vas a hacer cuando estés arriba? Vas a hacer igual o peor. Entonces, Giezi tenía ese pecado de suplantación, que era el que estaba desempeñando en ese momento. Ahora bien, continuemos leyendo. ¿Qué le dio? ¿Qué pidió? Él pidió solamente 1 talento de plata y 2 vestidos nuevos. Dijo Naamán, te ruego que tomes 2 talentos. Y le insistió. Y ató 2 talentos de plata en 2 bolsas. Ahora bien, ¿qué fue lo que pasó aquí? Fíjense bien. Giezi empezó a caer en esa careta que él tenía, una máscara. Se puso una máscara de alguien inocente y le dijo, no, Señor, yo solamente te pido 1 talento de plata y 2 vestiditos, solamente. Y le dijo él, no, toma 2 talentos y toma 2 vestidos. Es que mi Señor me dijo que solamente 1. Así son los niños, ¿verdad? Y ya pero pues si tú insistes, dámelos. Yo le voy a decir a mi Señor que tú eres un hombre muy bondadoso. Y dice que lo ató y le dijo a 2 hombres que lo ayudaran. Hasta eso le puso mulitas, le puso burritos, y a 2 hombres, ayúdenme, porque ¿sabe cuánto le estaba dando? $50,000 solamente. Eso es, 2 talentos de plata equivalen, y los 2 vestidos equivalen más o menos a $50,000, nada más. Eso. Fíjense cómo es la avaricia, que con poquito, que un pecadito nomás, ¿verdad? Eran 10 talentos que él tenía, nomás le quitó 2. O sea que con tan poquito perdió su bendición. O sea, hermanos, que tenemos que ubicarnos y ver qué es lo que pesa más. Ahora bien, nosotros vemos que en la vida de Giezi ocurrieron varias cosas. Nosotros escudriñamos la palabra del Señor y vemos que ¿cuántos de los siervos de Dios cayeron en pecado? David cayó en pecado y él trató de huir. Saúl también trató de huir. Jonás, cuando le dijeron, también trató de huir. O sea que había muchos hermanos que como Giezi estuvieron en esa situación y también querían huir. Pero en el caso de Giezi, hermanos, él tenía como siervo un profeta, y ese profeta recibía de Dios. En el caso de Moisés, él recibía de Dios. Y cuando los hijos, cuando sus hermanos cayeron en murmuración, Dios lo reveló. Y también él reveló el castigo.
Moisés lepra por la murmuración. O sea que Dios revela. A veces nosotros pensamos, así hermano, que los siervos de Dios no tienen esa unción. El pastor no lo sabe. No te preocupes que si voy a la iglesia el domingo, pero si el sábado me invitan a una fiesta y aunque esté desvelada, no le hace voy el domingo, el pastor no se va a dar cuenta. ¿Y qué creen, hermanos? Que cuando usted llega a la fiesta, uno que andaba más perdidito que usted, ahí estaba en la fiesta y hasta video le mandó al pastor. Entonces, el pastor ya sabe la condición, porque Dios siempre cubre, siempre unge y siempre reviste a sus hijos. Si nosotros creemos que porque estamos haciendo algo bueno, y yo le voy a decir algo, hermanos, por eso vienen las divisiones en la iglesia, porque nosotros queremos hacer cosas a escondidas, y eso es algo que pasó en la vida de este varón. El verso número 24. Y así que llegó a un lugar secreto, después de que tenía todos sus 2 talentos de plata y sus vestidos, y que le ayudaron a estos varones, los llevó a un lugar secreto. Y dice, él lo tomó de la mano de ellos y lo guardó en la casa, luego mandó a los hombres que se fuesen. O sea, que en la casa él tenía un lugar secreto. El único lugar secreto que la Biblia habla, que es bueno, es cuando usted cierra la puerta de su cuarto, dobla sus rodillas en secreto, para que cuando usted esté orando en secreto, Dios lo recompense en público. Pero si usted tiene otro lugar secreto, donde estoy hablando, hermanos, lugares secretos donde usted está viendo cosas prohibidas, donde usted está haciendo cosas prohibidas o está yendo a lugares que no le corresponden ir, donde usted está haciendo, hermanos, algo con alguien que no es de Dios. De eso estoy hablando. Él tenía un lugar secreto, un lugar oscuro, donde poder esconder lo que él había robado. Cuando usted tiene un lugar secreto es porque usted esconde algo. Muchas personas en las iglesias empiezan, y esto es muy común, y por eso vienen las divisiones en las iglesias. Ay, pues vamos a orar o vamos a hacer un servicio en mi casa. Y empieza usted a invitar a fulanito, a fulanito, a fulanito. Este es Dios, pero empieza a hacer algo que los pastores no saben y usted empieza a hacer su propia iglesia. Y resulta que luego invita a alguien más y a alguien más, y no hacemos nada malo, no están haciendo nada malo, pero se están llevando, pero están haciendo algo que no lo hacen en la iglesia. Y de repente usted dice, este ministerio, porque ya no es pequeña reunión, es de Dios. Y entonces vamos a hacer nuestra propia iglesia. ¿Usted ha visto eso? Cuando usted abre las puertas de su casa y empieza a invitar gente, de aquí, de allá y de allá, ya no es una pequeña reunión, ahora ya es un ministerio y luego va a ser una iglesia. ¿Y qué pasó con la iglesia donde usted iba? Nunca se dieron cuenta, pero usted se estaba jalando los miembros de la iglesia y usted estaba agarrando miembros de otra iglesia para poder hacer su iglesia. ¿Eso es de Dios? No es de Dios. Porque cuando Dios abre un ministerio, Él pone todo. No, usted no empieza a trabajar y a agarrar de aquí y de allá. Cuando Dios abre un ministerio, usted ve la gente que no tienen iglesia, que ahora van a tener una iglesia y van a formar un ministerio. Pero nosotros pensamos y queremos ayudarle a Dios a hacer las cosas. Y es ahí donde nos ponemos nosotros un título que no teníamos, porque éramos siervos, todavía no habíamos llegado a ser líderes, pero lo queremos agarrar y entramos en suplantación. ¿Y sabe qué? Eso es pecado. Eso es pecado. Y si nosotros lo hacemos, hermanos, yo le aseguro
que usted piensa que los pastores o los siervos de Dios lo saben, pero sí lo saben. Pero están esperando que usted abra su boca. ¿Sabe por qué? Porque dice la palabra de Dios que cuando nosotros confesamos, Dios nos perdona. Pero si nosotros no lo hacemos, agarramos ¿qué? Juicio, agarramos castigo. Y eso fue lo que pasó en la vida de Giesi. Giesi no lo confesó, él se lo cayó. Y fíjense bien, continuemos, hermanos. El verso número 25. Y dice, y entró y se puso delante de su Señor. ¿Cuántas veces nosotros hemos hecho cosas y venimos a la iglesia todavía y nos ponemos en el público y declaramos la palabra y hemos hecho algo que a Dios no le agrada? Oramos y hasta levantamos nuestras manos y lloramos delante de la presencia de Dios, pero usted no ha confesado su pecado, usted no le ha pedido perdón a Dios por lo que usted había hecho. Que sí, fue como si nada, se arregló y le dijo, Señor, entró enfrente de su Señor. No se acordó del título que tenía su Señor, que era un vidente, era un profeta. Y dice la palabra de Dios que le dijo, y Eliseo le dijo, ¿de dónde vienes, Giesi? ¿Se recuerdan ustedes de Adán? Cuando Adán estaba desnudo, ¿qué le dijo? Y lo andaba buscando Dios, ¿qué le dijo? ¿A dónde estás? Así le dijo. Adán, ¿a dónde estás tú? Cuando estaba Elías en su cueva, ¿qué le dijo Dios? ¿Qué haces aquí? Así le dijo. ¿Qué le dijo Dios? ¿Qué le dijo Jesús a Pedro? Pedro, ¿me amas? ¿De verdad? ¿Me amas? Y ahora Eliseo le dice, ¿a dónde estabas, Jesús? Y nosotros nos quedamos, hermanos, pensando en la mentira que le vamos a dar. Porque como tenemos esa mentira en nuestro corazón, tenemos que inventar rápido cómo nos vamos a salir de esto. Y dice la palabra de Dios que le dijo, y él le dijo, tu siervo no ha ido a ninguna parte. ¡Wow! Así le dijo. Yo le digo, aquí he estado, Señor. ¿No me viste? Estaba atrás. Cuando él andaba siguiendo al sirio. Nosotros muchas veces estamos ahí, igual, ¿verdad? Es que hoy no puedo, pastor. A estas horas no puedo. Y resulta que a estas horas usted tiene una reunioncita de esas buenas y dejó lo más por lo menos. Y dice la palabra de Dios. Entonces le dijo, ¿quién le dijo? Eliseo. ¿No estaba también allí mi corazón? Como queriéndole decir, tú piensas que yo no sé. Tú piensas que yo no sé lo que tú pensaste o lo que había en tu corazón o lo que tú hiciste y lo que le pediste. ¿No estaba también allí mi corazón cuando el hombre volvió de su carro a recibirte? Dios todo lo ve y Dios lo renueva y Dios desnuda el pecado. Muchas veces nosotros pensamos que estamos haciendo muy buen trabajo para escondernos, pero resulta que con Dios nos sale, hermanos. Dios nos descubre nuestro pecado. Entonces, hermanos, acá dice, es tiempo de tomar plata, de tomar vestidos, olivares, viñas, ovejas, bueyes, siervos y siervas. Le estaba haciendo un sinfín de preguntas. ¿Lo necesitabas de verdad, que sí?
necesitabas hacer esto para condenarte. De verdad, lo que tomaste, ¿pensabas que era tuyo? Le estorbaste a Dios. Tú pensabas que yo le había estorbado al hombre sirio, pero tú le estorbaste a Dios. ¿Por qué? Porque hoy resulta que este sirio pensaba que el milagro era de Dios y tú fuiste a pedirle. ¿Cuántas veces nosotros hemos visto en la iglesia? ¿Quieres tu milagro? ¿Quieres tu milagro? Cuesta $1000. Y salen, hermanos, y usted lo ha visto, con botellitas de agua, es del río Jordán. Esto vale $1000 y vas a ser sano. Te bañas con el agüita y ya, y probablemente es agua de la llave. ¿Usted cree que si yo voy a Israel me dejan traer 5 galones de agua? No. Pero la gente lo cree y lo hace. Y esos son siervos Gessi, porque están vendiendo la unción de Dios, y eso no se vende. Y nosotros vemos, hermanos, que Gessi se quedó sin excusa. Yo me imagino que en ese momento Gessi estaba amarillo, verde, tembloroso, y no hallaba por dónde. Y es ahí que él tuvo una oportunidad. Yo pienso que él la tuvo. Se ha de haber quedado callado o algo, pero él no dijo: Señor, es cierto, yo lo hice, perdóname, perdóname, quiero que Dios quite eso de mí. Si él hubiera abierto la boca, yo le aseguro que ese fuera el tercer profeta de Israel, que nosotros lo supiéramos, pero no fue así. Él cayó. Y fíjese bien, hay una cita bíblica. No, por favor, no pierdan Segunda de Reyes. En el libro de los Salmos, en el capítulo 32, que me llamó la atención y la tomé. En el Salmo capítulo 32, en el verso 3, dice la palabra de Dios: mientras callé, se envejecieron mis huesos. ¿Qué significa eso? Cuando tú no declaras tu pecado, te estás muriendo por dentro. Cuando tú no declaras y le pides al Señor que te perdone, es ¿cómo se dice? Consumación, un consumo interno que tú no vives, porque es haga de cuenta que usted está en agonía. Dice el salmista: cuando callé, cuando yo no descubrí mi pecado, mis huesos se envejecieron. Pero fíjense lo que dice en el verso 5: mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije: confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Si tú lo declaras en esta hora, hermanos, si tú declaras tu pecado, Dios te está dando la oportunidad de salvar, de perdonar, de volver a regenerar tu corazón y quitar lo que te estaba en ese momento matando mi vida. Porque yo le voy a decir algo: cuando usted tiene esos frutos carnales, su espíritu no lo deja tranquilo. Usted sabe que ha hecho algo malo, usted lo sabe, porque tiene ese temorcito muy adentro de Dios. Usted lo tiene, ese temor. Y Gessi había aprendido y había visto. Probablemente tenía el temor, y en ese momento no pudo abrir su boca. Él no la abrió y no lo declaró. Era más fuerte el fruto carnal que el espiritual. Él no tenía la unción. Él observaba, pero no tenía la unción. Y leamos el último versículo, el 27, donde viene ahí, hermanos, una paga. Dice la Biblia que la paga del pecado es muerte. Y dice, verso 27, por tanto, si usted se ha dado cuenta en las cortes, cuando hay
están juzgando a alguien, el juez declara, amén, el veredicto, y dice, por tanto, fulanito, sutanito y menganito, tú hiciste esto, esto y esto, y le da la sentencia, amén. Estaba en este momento Eliseo declarando una sentencia para la vida de Giezi. Y dice, por tanto, la lepra de Naamán se te pegará a ti, a tu descendencia, para siempre. Y salió delante de él leproso, blanco como la nieve. ¿Sabe qué es lo triste? ¿Quién hizo el pecado? Giezi. ¿Quiénes lo alcanzaron? Sus hijos. O sea que usted piensa que nomás va a ser condenado usted. Se llevó a su familia. Y dice que ahí a lo lejos había muchos leprosos. Era Giezi y la familia. La familia ni la debía ni la tenía, como dice. Y le tocó. ¿Por qué? Porque sí, por cada uno de nosotros. Si usted, así como usted ora por su casa y declara la bendición en su casa, y su casa es bendecida, y sus generaciones son bendecidas, también si nosotros pecamos, también nuestra generación pueden arrastrar esas maldiciones. ¿Por medio de quién? De nosotros. Hermanos, nosotros tenemos que tomar una decisión permanente en nuestra vida. Y es ahí donde nosotros vemos que donde Dios te ha puesto, no te muevas hasta que Él te mueva. Si Dios no te ha cambiado de nivel, es porque Él sabe que todavía te falta. Si Dios te ha puesto en una iglesia, es porque Él sabe que ahí vas a crecer. Y si tú te mueves y te vas a otra iglesia, o si tú te mueves o te vas a un nivel inferior o a un nivel más alto que el tuyo, no lo vas a aprovechar ni lo vas a desempeñar. ¿Por qué? Porque no es tu nivel. En las clases de inglés hay del nivel 1 al nivel 12. Y ahí va avanzándole, hasta que usted pueda hacer el último examen en el nivel 12. Dicen, ya hablas perfectamente inglés. Pero mientras tanto, si yo estoy en el nivel 2, me tengo que aguantar hasta que me pasen al 3. Y si yo no paso el test, pues sigo en el nivel 2, hermanos. Es lo mismo. Y yo no me tengo que frustrar ni tengo que decir, ay Señor, ¿por qué? Porque el Señor dice, tienes que aprender. No aprendiste bien. Hasta que aprendas bien, entonces es cuando yo te voy a mover. Pero ¿sabe qué fue lo más triste? ¿Sabe qué fue lo más triste de Giezi? No solamente la lepra, sino que dice que él salió delante de la presencia de su Señor. Hermano, qué triste, él ya no está en la presencia de Dios. Nosotros no tenemos necesidad, porque Dios es un Dios fiel y perdonador. Pero a veces cerramos tanto nuestros ojos como Giezi y no podemos ver lo que Dios está haciendo. Muchas veces nosotros pensamos que es el lugar que está seco y muerto, pero no, nos equivocamos. El que está seco y muerto soy yo y es usted. El lugar es un lugar. El que llama a la presencia de Dios soy yo y es usted. No es la iglesia, no es las paredes, son los carboncitos que están sentados en las sillas los que llaman a la presencia de Dios. Y si usted dice que está seco y que lo siente, es porque su carboncito se está apagando o ya está completamente frío. Entonces, hermanos, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Acérquese al que está todavía prendido para que agarre calor. Porque yo le voy a decir algo. La leña sin la brasa no se prende. Amén. Y la brasa con más brasas hace la llama. Entonces, el Señor nos ha puesto como una iglesia. El Señor nos ha dado este lugar. Usted se hace cargo de ese lugar. Y si tenemos nosotros algo de esta mañana, hermanos, puestos de pie, si tenemos nosotros algo
que a Dios no le agrada. Hoy hay Santa Cena, hermanos. ¿Sabe qué significa eso? Significa que usted puede venir delante de Dios y decirle, Señor, yo quiero participar, pero tienes que quitarme lo que hay en mí que no me agrada, que no te agrada a ti. Porque si nosotros no lo hacemos, hermanos, vamos a ser como Gesí. Pero el Señor nos está diciendo el día de hoy, ¿quiere ser un leproso, sanado y cierto después? ¿O quiere ser un